día de Rosh Hashanah, como me imagino que lo hemos escuchado y se ha repetido en muchas ocasiones, es el día del juicio, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Yom HaMishpat, es el día del juicio. Voy un poquito, no voy a cambiar, pero voy a explicar a qué se refiere juicio. Un poquito cambiar la idea y ver Bezrat Hashem un punto específico del cual Bezrat Hashem tomemos en cuenta, muy en cuenta, para el próximo año. Si ustedes observan en la Torá cómo está escrito el nombre de esta fiesta Rosh Hashanah. La Torá no dice Rosh Hashanah, la Torá dice Yom HaZikaron. ¿Está de acuerdo? Perdón. Yom Teruah Yelahem. La Torá dice Yom Teruah Yelahem o Zichron Teruah Yelahem. No lo llama ni Yom HaZikaron ni Rosh Hashanah. Jajamim, Anshe Knesset HaGedolah, que fueron los que establecieron el texto de la Tefilá, ellos le llamaron al día Yom HaZikaron. Ahora sí, como decimos en la Tefilá, ¿sí? Bezochrenu letová beyom hazikaron hazeh. Yom hazikaron, el día del recuerdo. Y nosotros le llamamos, todas, Rosh Hashanah. Por otro lado, hay personas que le llaman Yom Adin, pero no está establecido ni en la Tefilá que es Yom Adin. Me refiero, no digo que es Yom Adin. También no decimos que es Yom Teruah en la Tefilá, aunque la Torá dice que es Yom Teruah. Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué no le llamamos a este día Yom Adin? ¿O vamos a llamarle Yom Teruah como la Torá? ¿O vamos a llamarle como los Jajamim del tiempo de la Gemara que establecieron las Tefilot, Yom HaZikaron? ¿Por qué todos le llamamos Rosh Hashanah? Pregunta 1. Pregunta número 2. Si realmente es un Mishpat, es un juicio de todas tus acciones del año pasado, como lo tenemos establecido, creo que le pueden preguntar a sus esposos o las mismas señoras que tendrán algún negocio, ¿cuándo se hace balance? Al fin de año, no cuando empieza el nuevo, ya te tardaste. Entonces, ¿cuándo tendría que hacer ese Mishpat? Esta semana o la semana que entra, pero no cuando ya acabó el año, ¿verdad? No cuando ya inicia, no cuando es el Rosh Hashanah. Ahí no se hace el balance, ¿sí o no? ¿Por qué entonces ese día de Mishpat, de juicio, es justamente después que termina el primer día que inicia? 2. Número 3. Si ustedes observan, les pido que lo hagan porque es importante llegar al día de Rosh Hashanah con un poquito de claridad y de familiarización con el rezo. Vean el Mahzor, vean un poquito lo que vamos a rezar. Como dicen, no llegues befeta pitom, no llegues como paracaidista, ya llegué al Knis, y ahora vamos a decirte, espérame, primero, ¿qué vas a leer? ¿De qué se trata? ¿Qué le vas a pedir a Dios? Y la verdad que todos, de alguna manera buscan el espacio, el lugar donde pueda yo pedir mis cosas personales, ¿sí? No van a encontrar en el texto que Jajamim implementaron ni un lugar donde pides nada. Es más, ni siquiera de pedir perdón. Ni uno. Todo el tiempo en Rosh Hashanah se habla alabanza a Boreolam, agradecimiento a Boreolam, y que Bezrat Hashem llegue el momento del Mashiach Tzidkenu. Esa es la tefilá de Rosh Hashanah. Y les pregunto, ¿qué relación tiene con Rosh Hashanah o con Yom Adin? Ni siquiera habla del juicio. Lo decimos ahí de paso cuando hablamos en el shofar, ¿verdad? Un poquito en la tefilá, Ubriot bo ipakedu leaskeram lehaim belamad, pero como que es de paso. No lo metemos en la parte principal. Ustedes saben que la parte principal de la tefilá, en el Ataka 2, se amplía. El Ataka 2, ubegenten kabot leameja, ubegen tzadikimir ubeismahu, itkadash shimcha Hashem Elokeinu al Israel ameja. Se habla de otras cosas, se habla de la grandeza de Boreolam y que llegue el mundo a su ¿qué?
a su tikkun, o sea, que llega a su final, me refiero a como Dios está esperando que el mundo llegue, que está difícil, como se ve hoy en día, Shema Israel, estamos un poquito lejos. Bueno, me refiero a la calle, nosotros Baruch Hashem estamos más cerca, pero en la calle, ¿cómo ven que están las cosas? Están muy lejos. De la patada quedó bonita la palabra. Rabotai, ¿qué relación tiene entonces Rosh Hashanah con todo esto? Hay varias preguntas, pero me quiero adelantar porque quiero llegar al punto más importante de la plática. ¿Alguien sabe cuál es la fuente de la palabra Shana? Shana es año, ¿no? En hebreo, ¿cuál es la fuente de la palabra Shana? Meshane o Shinui. Shinui. Shinui quiere decir cambio, ¿verdad? Shinui quiere decir algo diferente. Voy a cambiar. La realidad, Rabotai, yo superficialmente hablando, pues cada año se repite lo mismo. O sea, cada año es lo mismo. A lo mejor tú cambiarás, pero el año es lo mismo. Otra vez, empieza otoño, vamos a decir que empezamos en el calendario hebreo, ¿no? En Rosh Hashanah. Otoño, invierno, primavera, verano, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot, Sukkot. Se repite la historia y nada más el hombre va cruzando por esos años, pero los años son los mismos. Hay historias distintas en el año que lo que sucede, pero el año como tal es el mismo. Lo que cambia a lo mejor sería lo que sucede en base a las acciones de la persona, pero el año es el mismo. Entonces, ¿por qué Jajamim establecieron que la palabra Shana sea de la son Shinui si el año como tal no tiene ningún Shinui? Vemos que aunque no lo hemos en este momento entendido, pero cada año tiene una particularidad que no tendrá el próximo y no tiene el pasado. ¿Está bien? Todos los años tienen una particularidad especial que no lo tiene ni el anterior ni lo tendrá el futuro, el próximo año. Estamos terminando 5.779, está terminando ese año que su particularidad, que fue cual fue el SEA, era este año y no el próximo y no hubo anteriores a él. Así se ve de la palabra Shinui, Shana. Un paso más, si me voy muy profundo, me frena. Rabotai, cuando nosotros vamos a leer en la Amidá, van a tomar sus mahzurim, ustedes saben que la Amidá de Musaf, la parte principal se divide en tres. O sea, en la parte central en el medio se hacen tres verajot. Una es Malhuyot, en la cual revelamos y reconocemos que Boreolam es el rey, aunque él es el rey, pero nosotros lo reconocemos como el rey. Eso se llama Malhuyot. 2, Zichronot, él recuerda todo lo que hubo, todo lo que es y todo lo que pasará. Y le pedimos que nos recuerde para bien. Y la tercera, ¿cómo logramos demostrar que Dios es el rey? Eso es Malhuyot. ¿Cómo logramos que Boreolam genere un buen recuerdo para nosotros? Subamé, ¿cómo? Bashofar. Con el shofar, que esa es la tercera parte, shofarot. ¿Estamos bien? Malhuyot, Zichronot y shofarot. Okay. Cuando vamos a leer la parte de Zichronot, donde decimos lo que Boreolam sabe, aunque tú no lo sabes, porque hay cosas, a ver, le voy a preguntar a cualquiera de ustedes presente, ¿sí? Si se acuerdan lo que hicimos el 2 de noviembre del 2018 a las 3 de la tarde. No me acuerdo. No me acuerdo, a menos que haya sido algo muy especial. Pero normal los días, por eso dije un día así al azar. 2 de noviembre del 18, que fue ya después del año que entró el 5.779, ¿verdad? O el 14 de febrero, Día de la Amistad, no sé, dije mal. Otro, el 25, no sé. Días que son días Ragilim, no te acuerdas, y es más, a fin los días que te acuerdas cosas generales, pero no te acuerdas con detalle qué pasó desde que amaneció hasta que oscureció durante todo el día, no te acuerdas. Y vamos a decir en la mirada que Boreolam Kizohera Nishkajot Ata, todo lo que a ti se te olvida, a él no se le olvidó. Lo bueno y lo mejor, para no decir nuestros errores, lo bueno y lo mejor, ¿verdad? Hashem no se olvida. Okay. Dice ahí una frase que me llama la atención.
Dice, Lefaneja niglu kol ta'alumot. Ante ti Dios está revelado, está claro todo lo que es oculto o olvidado ante nosotros. Amon nistarot, todo lo que está oculto, que la gente se le olvidó o no lo sé. ¿Desde cuándo, señores? Yo diría, si lo que estoy hablando del año, de este año pasado, ¿no? O a lo mejor de mi vida completa. Bueno, ya, pues hasta ahí, ¿no? Tenía que decir, de faneja niglu kolta alumot de amon nistarot miyom shenolati adayom así, ¿no? Desde que nací hasta hoy, que hablamos de mí. Y dice no. Amon nistarot shemi bereshit. Desde que se creó el mundo. Bueno, no tengo duda que Boreolam sabe todo. Pero ¿qué tiene que ver con el día de Rosh Hashanah del juicio? ¿Para qué Dios tiene que revelar todo lo que pasó desde que se creó el mundo con todos nosotros? 2, no terminó ahí, vean la frase. Esto, Rabotay, es un poquito para entender que lo que se lee, no se lee, hay que entenderse. Dice, Beakol galui lefaneja, y todo está revelado ante ti, Sofeu mebit, y tú sabes ver a futuro, Ad sof kol adorot, hasta que se acaben las generaciones, que sea hasta Yemot Mashiach, hasta que Dios nos traiga el Mashiach Tzidken. Sí, no tengo duda que Dios lo sabe, pero ¿qué me interesa saber desde el tiempo de Bereshit bara Elohim hasta Yemot Mashiach? Hablamos de mí, hablamos de mi juicio personal de este año o de mi vida. ¿Qué tiene que ver? Ahí es donde empieza el concepto Shana Shinui. Voy a explicar. Ezrat Hashem. Rabotay, todo esto, repito, es para entender que el día de Rosh Hashanah tiene algo más profundo que un simple día de juicio. Simple, no es simple, ¿no? Como dijo antes usted, qué miedo, pues sí, uno se pone nervioso, sí, pero hay algo más profundo. Escuchen bien. Me voy un paso más adentro. Vamos un poquito más adentro. Dice Rabotay el Ramban, Nachmanides, al principio del libro de Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Cuántas palabras son? 7. Y se acuerdan que habíamos estudiado hace unos meses atrás, cuando vimos también el pasuk Ubnujo Yomar Shubá Hashem Ribebot Alfe Israel, que también era un pasuk muy importante, hablamos del tema en su momento. ¿Qué representan esas 7 palabras? Tanto esta como esta, los 7 milenios. ¿Se acuerdan que hablamos del tema? Los 7 milenios. Muy bien. Y hablamos de que hay 7 veces 7 milenios. ¿Se acuerdan? Y eso va a llegar al Yobel, por eso las Nun estaban al revés. Hablamos mucho de ese tema. Dice el Ramban, cada día de la creación del mundo representa los próximos 1000 años del primer día. El segundo día representarán el año, o sea, los 2000 años, no 2000, el segundo milenio, o sea, del año 2000 al 3000. Si quieres saber qué va a suceder, fíjate qué creó Dios el segundo día. Muy profundo. Y si quieres saber qué va a pasar el sexto milenio, que es el que estamos viviendo hoy, observa lo que Dios hizo el sexto día. Y hay así la gente que es muy matemática y le gustan las cuentas y dice en qué hora estamos del día de hoy. Me refiero del día 6 al milenio, que justamente es cuando Adán Arishon fue creado. Muy interesante. ¿Qué es eso? Hay un pasuk que dice, Kielef shanim beeneja que yom etmol ki ya'avor. Para Dios un día son como 1000 tuyos. Pero algo más profundo hay ahí. Rabotay, escuchen qué hermoso y qué profundo, pero qué hermoso. Cuando nosotros metemos en la tierra una pequeñita semilla, chiquitita, en la tierra, y la vamos regando, y poco a poco se abren las raíces, sale un árbol, y después de 2 años, 3 años, ese árbol ya salió, ya se hizo grande, ya se sacó ramas, ya sacó incluso frutos. Les hago una pregunta, ¿en esa semillita ya estaba en potencia todo ese gran árbol que está afuera? Claro, sí. Claro. Sí, claro. ¿Y por qué no lo ve? Porque ¿Por qué no está? Porque está chico. Porque dependemos del tiempo. Y nosotros somos finitos.
no infinito. Y estamos dependiendo de un tiempo. Y depende que cruce ese tiempo para que veas todo lo que estaba incluido en esa pequeñita semilla. Cuando un bebé nace, está incluido en ese bebé todo su futuro de lo que va a crecer. Es más, cuando está en vientre de mamá, en ese chiquitito espacio y ese pequeñez que ya le oyen el corazoncito y ya están los instintos, está chiquitito, ni siquiera un dedito, nada, y ya suena el corazón. Es ese mismo corazón que va a ser así de grande y va a crecer. Y está en el ADN, como usted dijo, también el potencial que viene, con qué capacidad mental y qué es lo que va a lograr durante la vida. Y los hijos que va a tener también están incluidos en ese ADN de ese nuevo miembro. ¿Sí me estoy explicando? Sí, claro. Hay toda una extraordinaria fuerza increíble en una pequeña semilla o en un embrión. Y así es el mundo en general. ¿Estamos bien? Rabotay, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en base a las estadísticas y los estudios que los doctores han hecho, un niño a los 10 meses o al año empiezan a gatear y al año 2 meses empiezan a hablar, digo más o menos, ¿no? Y empiezan a decir las primeras palabras. Todo eso ya estaba, ¿qué? En su potencial, y nada más es cuestión de ¿qué? De tiempo, y que se desarrolle. Y Rabotay, ese tiempo, vamos a decir al año, nada más en ese año es el privilegiado año para empezar a ver ese tipo de frutos y no otros. Porque conforme va creciendo, va a tener que expresar y manifestar y desenvolverse en otras cosas. ¿Me estoy explicando? Hay un dicho en hebreo que dice que Lekol zman ba'et. Todo tiene su tiempo y su momento. Quiere decir que el niño, cuando empieza a hablar o a caminar, ese es su momento y no antes y no después. Barminan, pero tiene que ser en ese momento, en ese lapso de tiempo. Eso es Shana. Shana milashon shinui. Y cada año, así como los árboles que se plantan y salen, o los embarazos, Baruch Hashem, que sacan a esos bebés, o todo lo que hay en el mundo, empieza chiquito, en potencia, y va desarrollándose y creciendo, de la misma manera cuando Dios creó el mundo, el primer día era ¿qué? Esa semillita chiquita, que de ahí está en potencia lo que va a surgir los próximos 1000 años. ¿Me estoy explicando? Y el segundo día es la semilla de todo lo que va a ocurrir los próximos, en el segundo milenio. Y cuando Dios creó el mundo en el sexto día, estaba incluido en esa semilla que se llamó día 6, todo lo que va a suceder en el año, en el milenio 6. Y quiere decir que cuando estamos terminando el 5779, ese año es el único que tiene que suceder en él lo que Hashem tenía planeado que suceda. Entonces quiere decir que lo que tenía que pasar en 5779 es el único año que tenía que pasar eso. ¿Qué es eso? No sé. Cada persona tiene ahora su propio tafkid. ¿Qué es tafkid? Su propia misión, que él es parte de esa máquina, ¿sí? Esa pequeña pieza de la máquina o de la orquesta, para que surja lo que tiene que surgir. Si tú lo harás de manera correcta o no, depende de ti. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene su fábrica y Baruch Hashem le hacen un pedido muy importante para Liverpool y le dan 4 meses para elaborarlo? Y él hace su plan de trabajo. En la semana 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, o el tiempo que sea. Y tristemente un empleado le falló y no vino 3 días a trabajar, se empieza a atorar. Otro empleado, lo aleno le robó. Otro empleado se peleó y entre ellos hubo una situación y cada quien tiene que poner su granito de arena para que toda esta orquesta funcione. ¿Y qué tiene que hacer el dueño de la empresa para poder generar que el pedido salga a las 8 semanas? Pues tendrá que hacer trabajos de horas extras, tendrá que meter mejor personal,
tendrá que aumentar personal, quitar personal que no le funciona, o vaya usted a saber qué, pero el pedido tiene que llegar a su qué, a su fin. Y yo tengo que entregar, porque si no pierdo el pedido. ¿Me estoy explicando? Boreolán tiene un tojnit, él tiene un plan, hasta Yemot HaMashiach. Y cada uno de nosotros es parte de su plan, porque por eso nos trajo a este mundo. ¿Y por qué me trajo en México y no en Suiza o no en Israel? Porque mi misión está aquí. ¿Y por qué nací de esta familia? Porque mi misión está aquí. ¿Y por qué la Parnasá es así? Porque mi misión está en ese tipo de Parnasá. Rabotay, dejemos de pensar que las cosas son porque yo quisiera o yo tendría que. Somos parte de una gran orquesta que Boreolam necesita llegar a un tikkun y depende de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si la orquesta no caminó? Y hubo algunos que no hicieron lo que Dios esperaba de ellos en base a sus circunstancias y su potencial y lo que cada uno sabe adentro de su corazón que Dios está esperando de él. ¿Qué va a pasar? Boreolam no tendrá que buscar otras maneras. Ese es el Yom HaMishpat. ¿Por qué es Rosh Hashanah? Porque cuando empieza el nuevo año y tengo que ver qué pasó el anterior y ahora voy a programar en base a lo que tiene que suceder en el año 5780, porque vamos a empezar, 90, perdón, no, 80, 5780, vamos a empezar el nuevo año, ¿sí? ¿Qué necesita suceder? Porque yo necesito llevar un plan. ¿Y qué vamos a hacer para que todos tengan la función correspondiente? ¿Y en quién confío más y en quién confío menos? Ese es todo el mes de Elul, para poder demostrar cuánto Dios va a confiar en ti. Pero dejemos de pensar que es por mis acciones. Sí, tienes razón, es por cómo te portaste, pero específicamente que te paguen a ti o que Barminan castiguen a alguien, no ese es el punto. Dios quiere llegar a una finalidad y está dependiendo de nosotros. Y depende de tu conducta cómo van a seguir llevándose las cosas. Y a lo mejor yo pienso que tener mucho dinero sería lo más bueno. No te estamos preguntando para qué te metieron en la empresa. A ti te metieron a trabajar de, no sé, de programador. No, es que yo quiero ser el que va a cobrar. No, Roji, tu función es ser programador en esta empresa, no es ir a cobrar. A veces uno no quiere aceptar cuál es su qué, cuál es su tafkid, su misión. No veas el otro. Dios te puso aquí por una misión. Y esa misión solamente la puedes cumplir tú. Nada más. ¿Y cómo la vas a cumplir? En base a las cosas que Dios te da de herramientas. Las herramientas serán las que te marquen la línea de cómo tienes que cantar este año. ¿Por qué dije cantar? Porque es una gran orquesta. Y esa gran orquesta tiene que cantar. Y si uno falla en la canción o en la tonada del violín o de la trompeta, la orquesta no va a sonar bien. Y a ti te toca entonar esa música, esa tonada, de la misma manera que Dios te la manifiesta. Es mucho más profundo de lo que creemos. Por eso Dios dice que yo me acuerdo de lo que pasó desde que creé el mundo, mi Bereshit, y tengo que ver lo que sucede hasta Yemot HaMashiach, y en base a eso te voy a definir cuáles serán tus herramientas para que este año, que es el único que va a existir con las cosas que tienen que pasar, cómo tú serás el que me ayuda, Cabiajol, a que las cosas funcionen bien. Hoy me fui muy profundo con ustedes, pero creo que vale mucho la pena. La verdad que sí. Y si uno falla, pero no lo estoy entendiendo. Sí, es que no es sencillo. Cada persona tiene que tocar su canción, su melodía y con su instrumento musical con la misma sonrisa que todos tienen. Claro, no, cada uno real, si uno no es mentiroso con uno mismo, se da uno cuenta cuál es la misión. ¿Cuál es? Cada uno en su trinchera, como dicen. A ver, voy a regresar al ejemplo famoso que les he dicho. Sí, y hay que saber cuál es tu verdadero alcance. No te mientas que no tienes alcance. Pues me quiero explicar. Por ejemplo, lo hemos platicado en ocasiones y lo vuelvo a repetir. A mí Boreolam me hizo llegar a Share.
Yo no quería, la verdad, no se enojen, yo no quería al principio llegar yo no conocía este nuevo mundo, ni siquiera Tecamachalco, nomás pasaba cuando iba a algún lugar, ¿sí o no? Todo por culpa del señor Denny. Es más, yo no pensaba entrar a la Hebra Kadisha, de verdad. Dije yo lo último que haría era meterme a eso y estoy ahí, pero es mucho dolor, pero ¿por qué? Boreolam te va empujando y de repente volteas la cara y ahí estoy. ¿Y cómo llegué aquí? ¿Qué estoy haciendo en esta circunstancia? Pues Dios te puso ahí. ¿Para qué? Para que claro. Y las herramientas no son siempre las que tú crees que serán las herramientas. Las herramientas son justamente con lo que cuentas y sonríele a la vida y hazlo con el corazón hacia Boreolam porque así te lo está pidiendo. No es fácil. A mí no me piden que yo sea, un ejemplo, el Jajam Obadiah en Eretz HaKodesh. Primero, no vivo en Israel. Dos, no tengo la capacidad de Jajam Obadiah Yosef porque él tiene una mente sumamente extraordinaria. A mí me van a pedir que sea Ezra Nakach en base a mis capacidades y explótalas lo más mejor posible. En el lugar donde te encuentras. Cada quien, pero no hay que mentirnos. Cada quien tiene un tafkid y ese es lo que vamos a decir en Rosh Hashanah, Maaseh Ish Ufkudato. ¿Qué es Maaseh Ish? Las acciones, pero no te olvides que tienes Ufkudato. ¿Qué es Ufkudato? Tienes una misión. Señores, hay misión general y hay misión particular, que es la que quiero hablar ahorita. ¿Hasta aquí nos quedó claro? Entonces entendemos, Rabotay, por qué se llama Rosh Hashanah y no Yom Adin, y no Yom HaZikaron, y no Yom Teruah, porque hoy inicia un año nuevo que no hubo y no habrá. Y ahora tienes herramientas que depende Boreolam de ti, Kaviahol, que las cosas que van a surgir este año de Rosh Hashanah dependen de ti. ¿Por qué leemos en la tefilá, Boreolam, que ya llegue el Mashiach Tzidkenu y que se revele al mundo que tú eres el único Dios? Porque esa es toda la finalidad de este año. Lograr un pasito más al Tikkun Olam. Como dicen, Letaken Olam Malchut Shakai. Esa es nuestra misión. Para eso estamos. Y por eso Rabotay Boreolam recuerda desde el principio de la creación hasta Yemot HaMashiach. ¿Estamos bien hasta aquí? Y tú tendrás que llevar la orquesta en tu función y en tu lugar con las herramientas que Dios te dio. Y ese es el Pirush Maaseh Ish Ufkudato. Ahora quiero, Rabotay, explicar en base a esto. ¿A qué me refiero Ufkudato? El Libre Albedrío sigue y habrá personas que durante este año no cumplieron con sus herramientas correspondientes para usarlas de manera correcta y por eso el mundo no llegó a lo mejor a su tikkun como Dios esperaba y ahora tiene que volver a cambiar el ritmo o las cosas porque el mundo tiene que llegar a que se entregue ese pedido al final. Eso tiene que pasar. ¿Cuál es el concepto de usted hablando de los Gilgulim? ¿Por qué tiene que venir en reencarnación? ¿Cuál es la necesidad? Porque este mundo necesita que las personas lleguen a donde tienen que llegar. Y no le va a ayudar. Al final tiene que hacerlo. Hoy, mañana, pasado, en reencarnación, no sé cuándo. Pero lo tiene que hacer en algún momento de la vida o de la historia. No te vas a zafar de lo que a ti te corresponde hacer en esta vida. En este mundo le taquen Olam Malchut Shakai. Ahora, Rabotay, me quedan 20 minutos, espero Bezrat Hashem lograr. ¿Cuál es una de las cosas que es nuestra misión de manera particular? No voy a hablar general, gente comunitaria, o Rabbanim, Ishtabach Shemo, que ven por la comunidad. Vamos a hablar de manera particular. Una de las misiones más importantes y más trascendentes y que además depende del Tikkun Olam, se llama Jinuj Habanim. Se llama la educación. De ahí es la médula la cual generará, se dice en hebreo, Kol Helkat Tova, todas las cosas buenas. Voy a explicar a qué voy. Escuchen, Rabotay, la persona de la semana pasada habló de un caso de un niño llamado en la Torah Ben Sorer Umorer, un niño rebelde que le robó al padre, que comió mucha carne, ¿sí?
Enenu shomea bekolenu, no nos escucha. ¿Qué tiene que hacer papá y mamá? Algo que no se entiende. Lo tienen que llevar al bedín beiseruoto. O sea, eso es duro. Porque el bedín lo va a someter y puede llegar a filo a ¿qué? A matarlo. No, aleno. ¿El padre va a entregar a su propio hijo? No. Dice la Gemara en Masejet Sanedrín. El caso de Ben Sorer Umoré, ese caso específico que al final lo mataban, no existió y no existirá. Pregunta la Gemara. ¿Y entonces para qué me lo escribió la Torah? Rabotay, viene la Torah y la Gemara y te dice, Derosh, analiza, Bekabel Sahar, para que Dios te dé pago por estudiar Torah. Preguntan Jajamenu, ¿y qué acaso no hay suficientes casos en la Torah para analizar y recibir pago por estudiar Torah? ¿Que me tiene que traer uno nuevo que nunca existió ni existirá? ¿Qué es eso de Derosh Bekabel Sahar? Si eso de alguna manera ya tenemos muchos casos en la Torah que podemos estudiar, analizar, profundizar y vas a recibir pago como ahorita por estudiar Torah. Rabotay, quedamos que hoy vamos profundo. Dice Rabotay, escuchen. Está escrito que Hizkiyahu Amelech, no me pierdan por favor el hilo porque está muy interesante. Hizkiyahu Amelech, ¿saben qué fue Hizkiyahu Amelech? El rey que sobre él está escrito que iba a ser el Melech HaMashiach, si no fuera porque la generación no era digna. Era un extraordinario rey, dirigía a la generación extraordinaria, increíble, pero no estaba casado, no se casó. Viene Yeshayahu Anabí y le dice, perdón, Boreolá me mandó decirte en la profecía, Kimet ata velotihie, ay Dios, que se va a morir y no va a vivir. Pregunta a la Gemara, si ya se murió, pues claro que no va a vivir, ¿no? Dice la Gemara, no va a olam hazé y no va a olam haba. Ay Dios, ¿y por qué Hizkiyahu, el famoso rey? ¿Qué hice? Dice, ¿por qué no te has casado? Y dice, ¿qué? ¿Por eso? Yo vi en Ruach HaKodesh que el hijo que iba a salir de él iba a ser un rasha. Y yo no quiero generar un hijo rasha. Le dice Yeshaya, tú no te metas en las cuentas de Dios. Y dice después Hizkiyahu Amelech que la tefilá puede romper cualquier decreto. Y tu zehut y mi zehut, o sea, dame a tu hija que se case conmigo para que Bezrat Hashem Boreolam se apiade y nos mande buenos hijos. Y así pasó. Yo les pregunto, porque tengo mucho que ampliar, pero no hay tiempo. Yo les pregunto, ¿qué acaso por no casarse y no tener hijos pierde uno el olam haba? Digo, puede ser que uno tenga un pecado, pero perder el olam haba. ¿Qué es velotihie y no vas a vivir? No dejas descendencia. ¿Y? Aquí, por el olam haba. Pero es una de las fue un tzadik. misiones de la vida. Está bien, pero ¿dónde está escrito que pierde el olam haba? Sí. ¿Qué es eso? ¿Y dónde está escrito que lo van a matar por eso? Hay 3 averot hay varias averot que son pena de muerte. Por ejemplo, no sé, comer hametz en Pesach, no sé, lo alenu. Pero eso no está escrito que es pena de lo alenu. Si no se casan, es porque Dios no quiso que se casen. No. Él mismo reconoció que no se quería casar. Rabotay, escuchen bien. ¿Cuál es Rabotay la explicación de vivir o morir en el mundo venidero? ¿Existe una cosa así? ¿Existe morir o vivir en el mundo venidero? Dice David Amelech. David Amelech dice, cuando habló con su hijo Shelomó, le dijo, Behazakta behaita leish. Pero antes de esa frase que dijo, fortalécete y sé un buen hombre en la vida, le dijo así, Hineni olech pederech kol haaretz. Que él se iba a fallecer, él se va como todos en el mundo. ¿Qué es eso de olej? Caminar. Voy a caminar como todos los que... No sé si es así. Que diga, Hineni, que se va a morir como todos. ¿Por qué Hineni olej? Se va como todos, camina como todos. Rabotay. Está escrito, Bra Kra de Abua. Los hijos son las piernas del padre. ¿Qué quiere decir los hijos son las piernas del padre? Que los hijos tienen una fuerza de hacer caminar al padre. Voy a explicar. La persona X, 120 años con salud, vivió Baruch Hashem y hizo muchas cosas buenas, llega al Gan Eden, le van a dar el mundo 1000 o 10,000 o 1,000,000, no sé, un mundo extraordinario.
¿puede de ahí subir más arriba? No. Ya no. Hasta ahí llegó. Lo que haya hecho, pero hasta ahí llegó. ¿Existe poder seguir caminando allá? Sí. El que puede caminar se llama que vive allá. El que ya no puede caminar se llama que se murió allá. ¿Qué dice se murió? Que ya no tiene más su futuro. Vivir es crecer. Vivir es caminar. ¿Estamos de acuerdo? No quedarse estancado. David Amelech le dijo a su hijo Shelomo, él iba en camino a morir, pero yo quiero seguir caminando. En mi Oleg. ¿Y de qué depende que yo sea Oleg? Que tú te portes bien. Porque los pies caminan hacia adelante, pero también caminan para atrás. Y va a depender de cómo se porten los hijos, si los papás van para adelante o van para atrás. Y eso es mientras vivan los hijos. ¿Estamos bien? Rabotai. Entonces quiere decir que cuando Hizkiyahu Amelech le dijo Yeshaya le dijo a Hizkiyahu, Kimet ata velot tihye, no le dijo que no va a tener olam haba. Dijo, no vas a poder crecer en tu olam haba. No vas a poder caminar más en tu olam haba. ¿Qué le dijo? Pero voy a tener un hijo malo. Dijo, no, tú le vas a pedir tefilá borei olam y bezrat Hashem. ¿Y qué pasó con Menashe al final? Hazar bichubá. Al final hizo teshuvá. Rabotai, quiere decir que parte importante o de las más importantes de la misión de un padre no es solamente traer hijos, sino cómo los vas a educar. ¿Cómo los vas a educar? Eso es el mensaje de Ben Sorer Umoré. Y vienen los 3 mensajes. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Todos tenemos una misión de educar. Y en base a la misión de educar, es como tendrás pies después de 120 años para seguir caminando. ¿Estamos bien? Muy bien. Acteres de Kenim, Benebanim. ¿Sí? Porque sigue claro. Y quiero decir, los pies no solamente serán los hijos, principalmente los hijos, pero todos aquellos que sigan en tu camino que enseñaste, serán tus pies para bien y para mejor. ¿Sí me entendieron? Porque uno a veces es ejemplo y entre más vas creciendo, más eres ejemplo. Rabotai, ¿qué pasa con el Ben Sorer Umoré? Rabotai dice ahí el pasuk Veiseruoto. ¿Qué es Veiseruoto? Rabotai, escuchen bien. Hay un pasuk en Mishlei Shlomo Amelech que dice Evet lo ve le Ishmal ve. Hay una persona que se hace esclavo de quien le pidió prestado. Evet lo ve, se hizo Evet de quien le fui y le pedí dinero y ahora pues sí me da pena, ya estoy amarrado. Le Ishmal ve a la persona que me prestó. Luego el pasuk después que dice Hanoch la na'ar al pi darko, educa a tu hijo en base a su camino, o sea, edúcalo bien. Gam ki yaskin, y aunque crezca y se haga abuelo, lo yasur mimenu, seguirá con tu educación y con tus principios. Escuché de Rab Mansur, de Rabeli Mansur, que Hashem le mande larga vida y salud, dice, ¿qué relación tiene este pasú con el otro? O sea, ¿por qué Shlomo Amelech me juntó el que una persona le pide dinero al otro se convierte en su esclavo con que eduques a tus hijos en el camino correcto? Dijo una frase que me gustó mucho y dijo, lo que para los padres es un luxus, para los hijos se convierte en obligación. Voy a explicar. Si a mí mis padres no me pudieron llevar de viaje porque no había dinero, es la verdad. Yo conocí el avión cuando tenía 14 años a lo mejor. No había viaje en avión. No había, no, de verdad, no había. No porque no había viajes, no había dinero. Yo me acuerdo que a mí, mi mamá, que le manda larga vida y salud, me ponía en los pantalones, ¿cómo se llama esto? Los parches, porque jugábamos fútbol, se me rompían los pantalones y se veía un hoyo, no como hoy que los compras rotos. No. Me ponían el parche para que no se viera roto el pantalón. Y si le preguntaba si por qué no compras un pantalón nuevo, pues porque no había dinero.
y costaba más barato el parche. Yo me acuerdo que me ponía el traje de mi hermano el mayor, porque nos pasamos de hermano a hermano, y no me sentía mal por eso. Y cuando Baruch Hashem hubo manera de tener el lujo de viajar o de comprar, y aunque los padres lo hicimos con la mejor intención, pero los hijos lo recibieron sin esfuerzo. Exactamente. Y ahora ellos creen que es normal y tiene que ser la vida de esa manera. Y no les enseñas a ganarse la vida. A valorar las cosas. Entonces, Beiseruoto dice así. Ese niño que cree que todo le corresponde, empieza a crecer. Pero su negocio no le da como al del padre. Y a lo mejor no tiene esa posibilidad de poder vivir con ese tren de vida que el papá de Luxus le dio. Con buena intención, ¿verdad? Y ahora ese hijo no puede salir con las mismas demandas. O la esposa, que viene de una casa similar, le demanda lo mismo. Y empieza un problema. ¿Qué hace ese muchacho porque quiere perseguir ese tren de vida o competir con la sociedad o lo que se llama presión social? Va y le pide dinero prestado al Señor. Y cuando le pide dinero prestado al Señor, me convertí en su ¿qué? En su esclavo. Entonces dice, Evet lo ve le Ishmael ve, dice Rav Mansur. ¿Por qué? Porque Hanoch la dar al pidarco. Si no cuidas esta, caerás en esta. Por eso Ben Sorer Umorer es Derosh Bekabel Sahar. Estudia lo que pasó ahí. ¿Qué le pasó al Ben Sorer Umorer? O sea, ¿qué hizo? Quería comer carne. ¿Está mal? ¿Es haram? No es haram comer carne, pero el comer luxus carne es el ejemplo, ¿verdad? Es un lujo. Y eso lo llevó ¿a qué? A robar para poder comer. Quiere decir que Beiseruoto, cuando lo estaban sometiendo, les faltó a los padres esa línea para que no llegara a eso. ¿Vamos bien? Entonces quiere decir, Rabotai, que la relación del Ben Sorer Umorer depende, primera instancia, de que tú seas un buen educador. No todo se le tiene que dar a los hijos. ¿Sabes qué sí le tienes que dar? Sonrisa, cariño, atención, tiempo. Escuché esta semana, hubo un pidión, mi concuño, Jajam Yosef Malech, tuvo pidión de su nieto, Baruch Hashem, su yerno, raro, porque normalmente no hablan, pero él quiso hablar en el momento del pidión de su hijo, ¿verdad? Y dijo algo muy bonito, es conocido a lo mejor, pero vale la pena. Dice, a todo papá le preguntan, ¿qué quieres? ¿Rescatar a tu hijo o quedarte con el dinero? ¿Quién va a ser el bobo que va a decir me quiero quedar con el dinero? Todos quieren a su hijo, ¿qué pregunta es esa? 2, dice la Gemara, el primer Gadim, si hay algún papá tonto que dice yo quiero el dinero y quédate con el hijo, le dice no, das el dinero y te quedas con tu hijo, no hay opción. Entonces, ¿para qué me haces preguntar y que te conteste? Si es obvio. Dijo una cosa hermosa, que es la misma intención de Ben Sorer Umorer. Dijo así, hoy tú dices que quieres más a tu hijo que al dinero, y mañana, y pasado, y cuando vas a trabajar, es que estoy muy ocupado, es que tengo el cliente, es que tengo que abrir otro negocio, es que tengo que ir con los amigos. Y le preguntan cuando nace el bebé, Bema Bait Fe, ¿qué quieres? ¿Realmente vas a querer a tu hijo toda la vida más que al dinero? ¿O le vas a dar la preferencia a los viajes y al dinero? ¿Y qué dices? No, es que es para mis hijos. Sí, todos sí, pero no pienses en el futuro desbaratando el presente de tus hijos, porque se te van a descarrilar, porque necesitan tu tiempo. No les des lujos. Muchos papás que dicen yo le compré todo. No le compres nada, simplemente dale tu tiempo, dale tu amor, tu cariño, tu consejo, tu sonrisa, tu atención, tu presencia. Sí, señores, sí, eso nos ha quitado mucho. Eso es lo que el abuelo y el papá tienen que darle a la familia, no el dinero. Bueno, Baruch Hashem, el que puede, qué bueno, pero eso no es lo principal. Y tienen que, sí, cuando les des, nunca te pases de la raya, que ellos ahora piensen que es un qué, que es una obligación. Ya no, mi vida, ahí ya te equivocaste. Eso es el Ben Sorer Umorer. Punto número 2.
como vi ahorita la frase que dijo el Rab Mansur. Dice, a veces la piedad es crueldad. Muy fuerte. A veces la piedad de decir les doy es crueldad. ¿Por qué es crueldad? Porque se acostumbraron a eso y ahora lo van a buscar aunque no lo tengan. Puede ser crueldad. La botay, vamos al número 2. El pasuk dice, Enenu shomea vekol aviv u vekol immo. No escucha la voz de papá y de mamá. ¿Qué es Enenu shomea vekol aviv u vekol immo? Dice Rabotay, un segundito, hay una familia, es un masé verídico, que era muy democrática. ¿Saben qué es democrático, no? Hoy está muy de moda la democracia. Sí, democracia. Está bien. Entonces llegó el papá un día, estoy diciendo un ejemplo de muchos que pasaron, sí, llegó a la casa y había una situación que si se cambiaba la cocina o no se cambiaba la cocina, llegó, sentó a los 3 hijos, la esposa y él, a ver qué opinas tú, democracia, qué opinas tú. Ya, hicieron mayoría de votos, los hijos, los 3 opinaron que no porque no querían ruido y molestias, la mamá decía que sí porque necesita una cocina nueva, pero la democracia se va detrás de la mayoría. ¿Qué dijo? No arregló la cocina. Les hago una pregunta, ¿está bien? No. No, claro que no. ¿Por qué no? Escuchen, Rabotay, escuchen. Se me está acabando el tiempo, escuchen, Rabotay. Yo, en mi casa, en la casa de ustedes, siempre he mantenido el diálogo con mi familia, ¿sí? Y les pregunto, claro, porque me gusta escuchar, porque Baruch Hashem todos son pensantes, y todos me pueden dar una opinión, pero la decisión la tomo yo y mi esposo, no la tomas tú. Perdóname, mientras vivas debajo de esta casa, las decisiones las toma papá y mamá, no tú. Una vez platicando con un psiquiatra, muy buen psiquiatra, me ha ayudado mucho con Moshe, mi hijo. Me dice, estamos platicando del tema de la educación, porque era cuando estaba yo en la escuela. Me contó que su hijo cumplió 18 años. Es un goy, nada, no es su yehudí bichlal. Llegó su hijo a los 18 y dice, papá, ya tengo mi IFE, hoy es la INE, ¿sí? Y ya puedo llegar a la hora que quiera, ya no tengo que preguntarte nada, ya no tengo que pedir permiso, ya soy mayor, ya soy libre. Dice, mijito, tienes toda la razón, eres libre y eres, ¿qué? Y mayor de edad, pero mientras vivas bajo este techo, si llegas a esta hora no te abro la puerta, si haces esto no te doy dinero, no te pago tu universidad, no te doy, aquí las reglas pongo yo. Tú quieres, si eres libre, vive tú solo y arréglate. Aunque crezcas. Claro, las reglas las pone papá y mamá, eso en la casa no se permite. ¿De dónde lo aprendemos? Como dice el pasuk, Benenu ze enenu shomea bekolenu. ¿Sabes por qué los hijos no escuchan a los padres? Porque tú le has dado la apertura que no te escuche. Porque tú le dices la oportunidad de que no te escuche. Hay cosas que no se pueden violar. Y las reglas en la casa las ponemos nosotros. Obviamente los papás prudentes saber qué reglas se ponen. No pongas reglas absurdas tampoco. Hay que saber, Hanoj, Lanar, al Pidarko. Hay que saber educar. Pero las reglas y las cosas, Rabotay, hoy tristemente hay una frase que me duele, pero es triste, que así lo manejan los padres nuevos, modernos. Hay que tener cuidado con los hijos. Les tienen miedo a los hijos. ¿Qué te pasa? No, yo no dije que les falta el respeto, ni que los golpes. Eso tampoco se puede. No hay que ser tirano. Hay que ser firme, educador, amoroso, cariñoso, pero con lineamiento. Con lineamiento. La botella vamos 2 y estoy acabando. La 3, enenu shomea bekolenu. ¿Por qué no dice bekolotenu? ¿Qué es bekolenu? Nuestra voz. Escuchen la botella. Cuando el Ben Sorero Moré tenía que llegar al Bedín, cuando él no escuchaba la voz de papá y mamá, que estamos siempre en mutuo acuerdo y en el mismo frente. Pero si es kolotenu, quiere decir, papá dice no, y él sabe que va con mamá y mamá le dice sí. O al revés, mamá dice no y sabe que si va con papá, papá le dice sí. Y no hay un mutuo acuerdo entre los dos, ni que vaya al Betín, tú tienes la culpa. Porque a los hijos se le da siempre el mismo frente. Y entre mi esposa y yo,
A lo mejor nos iremos a tomar un café y platicaremos, intercambiaremos ideas y lo que fuese. Y vamos a quedar en un mutuo acuerdo. Pero aunque no esté de acuerdo, o ella no esté de acuerdo, lo que los dos quedamos de acuerdo es el mismo frente. No le digas a tu hijo, yo sí quisiera, pero tu papá no me deja. No, Roji, no hagas eso. Sí, o él dice, yo quiero mucho, pero tu mamá no me deja. No digas eso. Lleva el mismo frente, lleva la misma línea, dales la misma cara. Entonces, ¿qué es Ben Sorer un Moré? Que no hubo y no habrá. Sí, no hubo. Ese Barmenán malvado. Pero que depende de ti cómo saldrán tus hijos, sí depende de ti. Rabotay, ese es Maaseh y no tiene nietos. Maaseh y Shufkudato. Usted lo hizo muy bien, pero hay que educar a los nietos. Hay que seguir. Dijo Jajam Yehudades. Uno que cuando casa a los hijos terminó. No. Se abrieron puertas nuevas, se abrieron casas nuevas. Ahora tenemos la responsabilidad de otras casas, porque tú estás en la pirámide de arriba. Y depende de tu acción, de tu cariño, de tu comprensión, de tu dedicación y todo, cómo saldrán tus próximos descendientes. Rabotay, cierro. Todos entendimos, Baruch Hashem, con claridad cuál es nuestra finalidad en este Rosh Hashanah que Bezrat Hashem va a empezar. Todos tenemos que tocar una parte de la orquesta. Y todos que tenemos que usar las herramientas de la manera correcta para que Boreolam siempre nos sonría y nos mande Bezrat Hashem todo lo bueno. Bezrat Hashem Itbaraj. Pero hay también la misión particular. Y una de las misiones particulares más importantes para la vida y principalmente para el Yehudí es la educación. ¿Y qué educación? Educación de Torah, educación de mitzvot, educación de valores, de principios. Judío, lo que es realmente un ben Torah, una persona que shomer Torah o mitzvot. Pero va a depender que aprendas de los mensajes del Ben Sorer Umoré. Hay que saber cuándo apretar y que nunca haya piedad que sea crueldad. Hay que llevar siempre la regla que en la casa se ponen los lineamientos y decide papá y mamá. Y hay que saber que el frente a los hijos es el mismo, de papá y de mamá, y nunca Barminan contradecirte uno y el otro. Boreolam que nos dé la inteligencia para hacerlo de manera correcta y no quedarnos nomás en la tefilá y en las peticiones ajenas o extensas de otras cosas. Mejor vamos a pedirle a Boreolam cabeza para educar a nuestros hijos bien, para cambiar un poquito más a la generación que tristemente se nos está yendo de las manos, un poquito pensar hacia dónde vamos a dirigir el barco, que estamos perdiendo el rumbo y no podemos perder el rumbo. Tenemos que llevar la misma línea que nuestros ancestros nos enseñaron. Y Bezrat Hashem Itbaraj Nizke Kulanu Leketivá Behatimá Tová. Amén.